La última revisión que se ha hecho de esta guía alimentaria de la pirámide nutricional en España es del año pasado. Y ya incluyen varios matices, este ya a mí me empieza a gustar un poco más. En la base de la pirámide han puesto más hábitos de vida saludables que complementan a una alimentación equilibrada. Por una parte, beber agua, que es importante, se deberían beber entre 4 y 6 vasos al día, a lo largo de todo el día, repartido desde la mañana hasta la tarde. También incluye que utilicemos técnicas de cocina, técnicas culinarias más saludables. Igual que lo que veíamos en la pirámide, en la primera que se hizo en la década de los 70, aquí también teníamos una tradición de una cocina pues bastante más elaborada, con más grasas, con más calorías, porque veníamos de una etapa en la que a lo mejor era necesario una comida más calórica. Actualmente eso no nos hace falta. De hecho, pasa al contrario, en general consumimos más calorías de las que necesitamos. Entonces también se fomenta utilizar técnicas culinarias más saludables. También habla del balance energético, aquí se refiere a ese metabolismo que decíamos, que las calorías que consumimos, que comemos, sean ajustadas a las calorías que gastamos, que no comamos mucho y hagamos poco ejercicio, de alguna manera, y así mantener un peso estable, un peso dentro de los pesos saludables. Incluye el equilibrio emocional, lo que veíamos al principio de gestionar el estrés, la meditación y la actividad física diaria. Como veis son 60 minutos el mínimo, o sea, lo mínimo recomendado sería hacer 60 minutos de actividad seguidos todos los días. Aquí yo por experiencia veo que en general no se llega, que se suele hacer menos actividad física. Entonces esto llevároslo también como dato, que como mínimo 1 hora deberíais hacer ejercicio. Hay más matizaciones con respecto a la pirámide anterior que son interesantes. No se ve, pero aquí se incluyen productos integrales. O sea, los productos ricos en hidratos de carbono, como la pasta, los panes, las harinas, sería prioritario que fuesen su versión integral en lugar de la versión refinada. ¿Por qué? Porque tienen más fibra, tienen más nutrientes, entonces nutricionalmente es más interesante un producto integral que un producto refinado. Y además especifica que los consumiremos según el grado de actividad física. O sea, pueden ser la base de una alimentación de una persona que haga bastante ejercicio, que tenga un gasto calórico alto. Si no, la base de la alimentación debería ser el segundo escalón, las frutas, verduras y hortalizas. En cuanto a las raciones, lo mismo, 2 o 3 raciones de frutas al día complementada con las de verduras, o sea 5 raciones en total, y incluye también el aceite de oliva, lo mismo. Aquí separa los lácteos de los proteicos como lo hacía aquí, pero a los lácteos no les da un escalón solo, sino que lo comparte, porque en realidad son todo productos proteicos. Y dentro de los productos proteicos lo que indica es que hay que consumirlos de manera variada, o sea, alternar las carnes con los pescados, el huevo, las legumbres, los frutos secos, que también son fuente de proteína. Y en la cúspide de la pirámide, además de lo que ya estaba anteriormente, de los dulces, los productos procesados, incluye los embutidos y las carnes rojas. Las carnes rojas también están colocadas ahora como un consumo ocasional o moderado. No deberíamos consumirla con asiduidad. Y también incluye el vino y la cerveza. Si os fijáis, aunque aparezca en una pirámide de recomendaciones, pone consumo opcional. O sea, no quiere decir que deban estar dentro de una alimentación equilibrada. Lo único que, pues bueno, aquí sí que se fomenta el consumo de cerveza, de vino. No hay que olvidar que son bebidas alcohólicas. Y una bebida alcohólica no debería recomendarse como un consumo habitual. Sí que hay una evolución con respecto a esta pirámide, y es que anteriormente esta parte es la que se refiere a un consumo diario, y el alcohol, la cerveza, el vino lo teníamos ahí colocado. Ahora, si os fijáis, lo han subido un punto, por lo menos hay un avance ahí. Y otra cosa que incluye esta pirámide con respecto a la anterior es una banderita aquí que habla de suplementos nutricionales, vitamina D, folatos. Con esto no estoy del todo de acuerdo, porque supongo que lo habrán puesto porque se observa que hay más déficits en cuanto a vitaminas, minerales, en cuanto a nutrientes, pero la solución no es tomar un suplemento, la solución es fomentar una dieta equilibrada y aumentar el consumo de frutas, verduras, hortalizas, de productos que sí que contienen estos nutrientes. Por lo tanto, bueno, con la banderita no estoy muy de acuerdo. Falta una cosa. Dime. Tomar el sol.
Sí, por ejemplo. Eso podría estar antes que poner un suplemento de vitamina D. Claro. Por ejemplo. Antes Vitamina que... D, pues no, tomar sol mejor. Eso es, tomar el sol. Por ejemplo, eso sería más interesante que promocionar el consumo de un suplemento. Bueno, como veis, está muy bien la tabla, pero hay algunas cosas que a mí no me terminan de convencer para utilizarlo como una guía. De hecho, la versión que más me gusta de guías para explicar lo que debería ser una alimentación equilibrada es esta. Esta se creó en la Universidad de Harvard y es la que actualmente utiliza en Estados Unidos para promocionar esos hábitos de vida saludables, de nutrición saludables y para explicar cómo deberíamos componer un plato de manera que tuviera todos los nutrientes que necesitamos. Como veis, la mitad del plato debería suponer las frutas y los vegetales. La otra mitad del plato estaría compuesto por un cuarto de cereales, granos se refiere pues a cereales, al pan, la pasta, el arroz, y el cuarto siguiente sería proteínas. Luego le da un apartado extra a los lácteos. Entonces esto podría ser un ejemplo de una comida equilibrada, que nos aporta todos los grupos de alimentos y todos los nutrientes que necesitamos. Las frutas, los vegetales, los granos y los alimentos proteicos. Si os fijáis aquí, cabe toda la comida dentro de un plato. O sea, con un plato tendríamos la cantidad suficiente, o sea, en cuanto a requerimientos. Pero aquí yo creo que comemos más. ¿A cuántos de los que estáis aquí os cabría todo lo que coméis, por ejemplo, en una comida de a mediodía, en un solo plato? Contando la pieza de fruta, el trozo de pan que comáis, o ¿a cuántos os cabe? ¿El primero, el segundo, el...? Bueno, todo. Eso es. Ya va a ser Sí. una ensalada de fruto. Bueno. Le hemos dicho queso fresco, atún. Bien, pero normalmente Ya no como carne. tendemos a comer, en general, se tiende a comer raciones más grandes. Entonces, ¿cómo podemos controlar las raciones? ¿Cómo podemos adaptar esas raciones a lo que realmente necesitamos? Pues aquí os diría que comer la cantidad adecuada está en vuestra mano. Por una parte, porque cada uno decide lo que come. A veces, por presión social, entre comillas, tendemos a comer más cantidad de lo que igual comeríamos. Pues si se sale a comer fuera y te ponen una ración muy grande, pues bueno, está en tu mano decidir cuánto o qué cantidad comer. Y la segunda causa de esta frase es que podemos utilizar nuestras manos como una especie de guía para saber la cantidad de cada alimento. Por ejemplo, lo que equivale al volumen de nuestro puño sería la ración sería el tamaño de una pieza de fruta, o la ración en cuanto a arroces, pastas, alimentos similares. Lo que cabe en nuestras dos manos sería la ración correspondiente a verduras y hortalizas. En un puñadito justo, tendríamos la ración correspondiente de frutos secos, no más. Y en cuanto a quesos, con lo que dan los dos dedos sería suficiente, no deberíamos de consumir una ración mayor de esa. No entiendo lo de los dedos. Estos dos dedos es el trocito de queso. Es que queso. no se ve muy nítido, se veía mejor en... debe ser otra versión del PowerPoint y se veía un poco mejor. Es este trocito. La palma de la mano nos va a marcar la cantidad en cuanto a pescados y a carnes. Aquí supongo que más de uno comerá más, la ración será más grande. Entonces, pues bueno, que os sirva un poco para analizar cada día lo que coméis. Y con respecto a los aceites o grasas que se utilicen para cocinar, debería ser solamente lo que equivale al pulgar, más o menos. Aquí decir que siempre utilizar aceite de oliva de elección, antes que cualquier otro tipo de grasa. Bueno, esto con respecto a las cantidades. Ya sabemos más o menos qué deberíamos comer o cómo debería estar compuesto un plato más o menos equilibrado, cuánta cantidad deberíamos comer, pero yo os pregunto por qué comemos. O sea, si os preguntara por qué comemos, ¿qué diríais? Perdón. Antes de que pases al siguiente, has dicho que no estabas de acuerdo en determinadas cosas, lo cual está muy bien. Sí. No te chirría que el consumo de lácteos sigan sin decir que es, vamos a decir, no todo lo bueno que dicen. No es necesario, simplemente. Y hay muchas personas que defienden que no debería estar en las guías de recomendación. La Universidad de Harvard tiene Sí. estudios y aparte de que sabrás mucho más que yo de nutrición, sabes que el lácteo no digerido, es decir, el que da la vaca o que da el carnero,
solo vale para ellos, que puede llegar a descalcificar. Bueno, eso tiene sus posturas en un lado y en otro, o sea... La leche sin predigerir es ácida y el calcio que necesita... Sí, pero la postura de que haya que quitar totalmente los lácteos de la dieta... Recomendar yogur, recomendar queso... Eso es, bueno, eso sí, en ese sentido sí. Pero es que sobrealimentamos a nuestros hijos de... Sí, pero de eso y de muchas otras cosas. Pero utilizar... Todas las pirámides hacen mucho hincapié, Claro. no detallan que el lácteo no es la leche, no es... Sí, que hay otras alternativas, y hay otras alternativas que son también mucho más interesantes, como por ejemplo pues es que comentas, el mejor que la leche. Sí, pero te entendía que quitarlos, hay mucha gente que hay que quitar los lácteos, entonces sí, pues tienen su papel, pero no son tan necesarios como se dice. Sí que es verdad que las recomendaciones suelen ser más altas de lo que en teoría debería ser, porque suelen poner en torno a 4 raciones al día, y no es necesario. Con una que tomáramos, 2, sería suficiente. Bueno, os estaba preguntando eso, ¿por qué comemos? Si os dijera en una palabra por qué se come... Depende del estómago, hay que encontrarlo lleno. Y no lo encuentras lleno porque... ¿por qué? Porque tienes hambre. Claro, pues, se supone que comemos por hambre, ¿no? Y porque es necesario. Claro, pero al tener hambre tenemos que comer. ¿Y cómo definiríais el hambre? La leche descremada y sin lactosa, ¿El qué? que si es mejor o peor. Depende. Descremada sí que mejor, sin lactosa pues bueno, se digerirá mejor, pero es lo mismo, es prioritario a lo mejor otro tipo de lácteos, pero a mí, según lo veo yo, sí que se puede incluir, sin abusar de ella, se puede incluir en una alimentación equilibrada. Sí, tomar un vaso de leche al día, pues eso. Descremada y sin lactosa. Es que a mi nietita también sentaba mal si llevaba la leche. Sí, la digería un poquito peor. O sea, desnatada, pero con Sí. lactosa. Sino también, si no se digiere bien, hay opción de leches vegetales, de utilizar leches vegetales en sustitución de la leche habitual. ¿Cómo definiríais el hambre? Las ganas de comer. Ganas de comer, por ejemplo, ¿no? Te araña el estómago. Ahí está. Yo lo que he hecho ha sido buscar la definición de hambre en el diccionario, ¿no? En el de la Real Academia de la Lengua. Lo primero, fenomenal, las ganas de comer, la gana y la necesidad de comer. Eso sería lo que más interpretamos como hambre. También lo define como escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. Este término de hambre se referiría más pues, al hambre que se sufre en los países en vías de desarrollo que no tienen alimentos, ¿no? Para mí ese sería el hambre real. Y el último es el apetito o deseo ardiente de algo. Aquí parece que ya se refiere a cosas que son más allá de la comida, ¿no? O sea, ¿se puede entonces tener apetito de otra cosa? ¿Podemos tener hambre de otras cosas que no sea de comida? Si os ocurre de algo que se pueda tener hambre, hambre de conocimiento, perfecto. Se puede tener hambre de otras cosas, ¿no? En realidad el hambre es gana y necesidad. Uh-huh. Luego el segundo punto ya no estoy de acuerdo. No, es una Porque definición. hay gente que no tiene alimentos o Sí. no tiene ganas de comer y no come. Claro, pero utiliza eso como una definición más, o sea, el hambre en sí, no como necesidad de comer, sino como el hambre en general. Y entonces eso, podemos tener apetito o deseo de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de conocimiento, de qué más podemos tener hambre. ¿De alguna cosa más, si os ocurre? De cariño. De cariño, hay distintos tipos de hambre, hay distintas cosas que podemos necesitar cubrir, y no es verdad que hay veces que esa hambre la acabamos pagando con la comida, pensando o asociándolo a una comida física, a un alimento, y cuando sin embargo tendríamos que perdón, voy a beber agua, que tratarla de otra manera, ¿no? como un hambre física. Bueno, yo te puedo decir que ya lo sabes, una cosa que ya sabes, que aquí en este sitio
predomina la depresión y ansiedad, y sobre eso también afecta mucho Claro, muchísimo. La comida. la comida.